Descubre 2 lecciones increíbles del estoicismo que transformarán tu vida y te darán paz interior. La vida en el vibrante barrio de Alejandro era una amalgama de ruidos y olores, donde el canto de los vendedores flotaba en el aire como un perfume embriagador. A esas horas, el sonido de herramientas chocando y motores rugiendo llenaba cada rincón del taller de su padre, el taller de Don Manuel. Desde pequeño, Alejandro había aprendido a amar el arte de la mecánica, pero a medida que crecía, un ardor diferente comenzaba a gestarse en su interior. Estudiar e investigar, eso era lo que realmente deseaba. A sus 22 años, la presión de la vida cotidiana se había vuelto una sombra que lo seguía a cada paso. El taller era su refugio, su hogar, pero también representaba una prisión invisible. Con cada auto que reparaba, sentía cómo sus sueños se deslizaban por las rendijas de la realidad. Todos sus amigos veían un futuro construido sobre aceite de motor y herramientas, pero Alejandro ansiaba más, en un mundo donde las preguntas profundas y las respuestas eran su alimento. Sin embargo, en la universidad, la realidad lo golpeó con fuerza. Era el hijo de Don Manuel, siempre en la sombra de las expectativas. La sensación de ser invisible, como un ladrillo más en un muro ya construido, lo consumía. Mientras luchaba por cumplir con sus tareas, el fervor de su ambición se convertía en un eco distante, borrándose entre trabajos extras que no hacían más que drenar su tiempo y energía. Un día, mientras organizaba los viejos objetos de la casa de su abuelo fallecido, sus dedos encontraron un sobre polvoriento. La curiosidad lo obligó a abrirlo, revelando una carta y un antiguo libro lleno de reflexiones estoicas que pertenecieron a su abuelo. Un legado olvidado que prometía iluminar su paso en la penumbra. Cada página que leía parecía retumbar en su mente, hablándole de la importancia de abrazar la adversidad y encontrar fortaleza en medio del caos. Pero en cada lección el conflicto se intensificaba. Sentía un tirón en su pecho, el miedo a deshonrar a su familia le parecía abrumador. El legado de Don Manuel frente a su sueño, sus deseos enfrentándose con cada palabra que leía. En la intimidad de su habitación, la angustia se apoderaba de él. ¿Podría contestar su llamado interno sin traicionar a los suyos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba. En las clases de filosofía, Laura, su profesora, se convirtió en una aliada inesperada que iluminaba su camino en la oscuridad de sus dudas. Pero cada discusión erguía un muro entre lo que la sociedad esperaba y lo que él deseaba. Los ojos desconfiados de sus compañeros a menudo lo hacían sentir frágil, como si cada palabra que salía de sus labios fuera simplemente una copia de lo que otros pensaban sobre él. La batalla entre el deber de seguir el legado familiar y el deseo ardiente de ser un agente de cambio lo mantenía despierto por las noches, con la mente acelerada y una respiración irregular. En un día particularmente pesado, un accidente en el taller lo confrontó con la injusticia social que permeaba su entorno. La necesidad de actuar se apoderó de él, arrastrándolo hacia una elección difícil. Su corazón latía con fuerza, preguntándose si podía levantarse y hablar, o si simplemente volvería a esconderse tras el muro de lo conocido. La sabiduría de su abuelo resonaba en su mente. La verdadera fuerza proviene de reconocer tu propio valor. Pero a medida que las expectativas se ciernen sobre él como un cielo gris, Alejandro se da cuenta de que las respuestas que busca podrían no ser las que su familia espera. Mientras sostiene el libro de su abuelo, el eco de su legado lo empuja hacia la incertidumbre, un secreto familiar escondido en su historia, que podría cambiarlo todo. La pregunta lo abruma. ¿Podrá enfrentar el eco de su propio deseo antes de que la vida decida por él? La respuesta permanece en el aire,
tan inacible como un susurro en el viento. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, tiñendo su habitación de un dorado cálido. Pero él no podía disfrutar de la belleza del momento. Su mente giraba en torno a las palabras de su abuelo y a esa elección que lo atormentaba. La necesidad de explorar su camino genuino lo llevaba a cuestionar si el taller seguiría siendo su refugio, o si al contrario, comenzaría a convertirse en una carga. Decidió asistir a la universidad más tarde de lo habitual. Mientras caminaba hacia la clase de filosofía, su mente se sumergía en una lucha interna. ¿Era realmente el hijo de don Manuel, o había algo más en su identidad que anhelaba ser consciente? Su cuerpo casi pesaba, cada paso era una lucha entre lo que se esperaba de él y el deseo por trascender. Llegó el momento de discutir sobre las virtudes estoicas. Laura, su profesora, lanzó a la clase una pregunta incisiva. ¿Qué sucede cuando nuestras acciones están en desacuerdo con nuestras creencias más profundas? Las respuestas de sus compañeros se entrelazaban con vagas nociones de obligaciones y responsabilidades. Sin embargo, Alejandro sintió que las palabras se enredaban en su garganta, atrapadas entre sus ansias de expresarse y el miedo al juicio. La clase avanzó y con cada intercambio se sintió más atrapado. Recordó el legado que había encontrado y cómo su abuelo había luchado por sus propias aspiraciones. ¿No era hora de que él también se alzara? Su mente se aceleró cuando decidió que debía encontrar la forma de equilibrar su historia familiar con su futuro personal. Ese fin de semana, Alejandro buscó a Laura. Tenía un plan, un esbozo vago que necesitaba entender épicamente lo que significaba seguir su propia voz. Se reunió con ella en una cafetería, donde los aromas a café recién hecho y el murmullo de las conversaciones creaban un ambiente acogedor. Le compartió su deseo de explorar el pensamiento crítico, alejarse del taller y aventurarse en el mundo del estudio académico. Laura lo escuchó atentamente, asintiendo en silencio. Las decisiones difíciles requieren valentía, Alejandro. Tienes que evaluar qué es lo que realmente valoras, le dijo con tono firme. Al oír esas palabras, la determinación de Alejandro afloró. Sentía que había encontrado un faro en medio de la tormenta que lo acechaba. Poco después, se aventuró a reunir a sus amigos de la universidad en una pequeña reunión. Decidió ser sincero sobre sus luchas internas. La vulnerabilidad que mostró sorprendió y conectó a todos. Empezaron a discutir sus inquietudes, pero también sus sueños. Alejandro sintió que un nuevo espacio se abría, uno donde el miedo y la necesidad de pertenencia comenzaron a disiparse. Era como si, al desnudarse emocionalmente, la atmósfera permitiera la libertad de cuestionarlo. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de la tradición familiar continuaba acechando. Las expectativas de su padre lo asaltaban con preguntas incisivas. ¿Qué dirán? ¿Y si te fallas a ti mismo? Al oír esas palabras, la ira y el deseo de liberarse de las cadenas de la conformidad retumbaban en su interior, como un tambor que llamaba a la batalla. Pasó la noche en blanco, mientras en su mente se gestaba un audaz plan que lo llevaría al límite de lo que creía posible. El momento de tomar la decisión se aproximaba, y con él, el eco de su voz clamaba por ser escuchada. El día del examen llegó con una carga emocional que le daba vueltas al estómago. Mientras se sentaba en su pupitre, el sonido de las hojas del examen crujía bajo la presión de su lápiz. Las preguntas se desdibujaban en su mente, pero su atención estaba en otro lugar. Se preguntaba si sus respuestas habrían de reflejar sus deseos ocultos o las expectativas que había heredado como un legado. Las primeras preguntas fueron un intento de escudarse en lo académico. Sin embargo, pronto entendió que su auténtica búsqueda no era solo aprobar unas asignaturas, sino afirmarse a sí mismo en un mundo donde la sombra de su apellido se alzaba como una muralla. Sus manos temblaban ligeramente, pero fue en ese momento que decidió que debía liberar la voz que había reprimido desde hacía tanto. En lugar de seguir el formato habitual, Alejandro optó por responder de manera desenfadada, conectando conceptos filosóficos con sus experiencias personales. Al escribir, sintió que desataba un torrente de emociones ocultas. Huía de las palabras vacías, llenando cada espacio con su propia verdad.
La adrenalina le dio fuerzas, transformando un examen en un acto de autocomunicación, una declaración de su deseo de ser más que un reflejo de don Manuel. Cuando terminó, se sintió exhausto y liberado. En sus entrañas sentía que había realizado un primer acto de indiscutible rebeldía. Mientras otros aún se debatían en la lucha con las preguntas, él solo podía pensar en lo que vendría. La decisión ya no era cuestión de elección, era una declaración de intención. Sin embargo, el regreso a casa era un viaje envuelto en dudas. La mirada de su padre al conocer los resultados podría descifrar su libertad recién adquirida o marcar el inicio de otra batalla. Las expectativas de su familia estaban respaldadas por años de tradición. Ser un honorable sucesor no era solo un mandato, sino un legado, que él, en su interior, comenzaba a desafiar. Los días siguieron y la ansiedad por los resultados se transformó en una reflexión constante. Alejandro decidió programar una reunión familiar para compartir sus planes. Estaba consciente de que la confrontación con su padre lo llevaría al corazón de sus expectativas, un campo de batalla en el que sus convicciones serían puestas a prueba. La noche anterior a la reunión, se sentó nuevamente en su habitación. Con un trozo de papel en la mano, empezó a esbozar los puntos que deseaba comunicar. Cada frase parecía resonar con la voz de su abuelo, empujándolo a reclamar su derecho a ser, a vivir en sus propios términos. Mientras organizaba sus pensamientos, se sintió fortalecido por la fragilidad de la situación. La tensión aumentaba, pero también lo hacía su empoderamiento. Finalmente, la reunión llegó. En la mesa, el ambiente era tenso. Alejandro respiró hondo y comenzó a hablar. Expresó sus deseos de explorar nuevas áreas de conocimiento, su necesidad de encontrar su voz sin las sombras que lo rodeaban. Sin embargo, la respuesta de don Manuel fue rápida y cortante. «Tienes responsabilidades, Alejandro. No puedes simplemente dejarlo todo». Las palabras de su padre lo hirieron, pero el fervor en su interior creció. Enfrentarse a esa reacción era el desafío que había estado esperando. Fue entonces cuando comprendió que su camino no se definiría solo a través de la aprobación de otros. En sus palabras se hallaba el eco de una batalla interna capaz de definir no solo su futuro, sino también su identidad. La situación no se resolvió aquella noche, pero supo con claridad que estaba en la carrera para descubrir qué significaba realmente vivir. El viaje apenas comenzaba, en denominador común de una historia personal entrelazada con desafíos internos. La voz de su abuelo en su mente se transformó en un grito de guerra, recordándole que solo él podría decidir su destino. Volviendo a la reflexión de su vida, Alejandro se sintió más preparado que nunca. Pero, en el fondo, yacen más preguntas. ¿Sería capaz de sostener su postura en una familia tan firmemente arraigada a la tradición? El eco del próximo movimiento lo atosigaba, indicando que todo aún estaba por resolverse. Su transformación personal apenas comenzaba. La inesperada frialdad de don Manuel dejó a Alejandro atrapado entre el deseo y la realidad. De regreso a su habitación, sintió la presión del mundo familiar empujando sobre sus hombros. Se sentó en su escritorio, y la luz tenue iluminó las dudas que surcaban su mente. Se preguntaba si su rebeldía había sido un acto de valentía o un impulso imprudente. Con el paso de los días, comenzó a buscar claridad en el tumulto emocional que le generaba la confrontación con su padre. Alejandro se dedicó a la lectura, sumergiéndose en textos sobre filosofía, donde encontraba respuestas a sus propios dilemas. En esas páginas descubrió el estoicismo, una corriente que prometía paz en medio del caos. La idea de que uno podía elegir su respuesta ante los eventos externos resonó profundamente en él. Decidió llevar a la práctica lo aprendido. En lugar de enfrentar a su padre con ira o desesperación, se prepararía mentalmente para su próxima conversación. Recorrió una y otra vez las lecciones de estos filósofos antiguos. Aprendió que las emociones, aunque naturales, podían ser gestionadas y que las expectativas ajenas no debían dictar su conducta. Con cada reflexión, la construcción de su identidad se sentía más sólida. Había comprendido al fin que el cambio no solo radicaba en las acciones, sino en la mentalidad. Una tarde, mientras caminaba por el parque, encontró inspiración en un mural que representaba a diferentes pensadores estoicos.
Decidió que debía compartir sus descubrimientos con su familia, no solo para desafiarles, sino para abrir un diálogo que quizás les permitiera a todos crecer. La idea de ser un puente entre el estoicismo y su contexto familiar cobró fuerza en su mente. Alejandro organizó otra reunión familiar, esta vez con un enfoque diferente. No solo plantearía sus deseos, sino que también se prepararía para escuchar. Daría un paso atrás y lo enfocaría desde un lugar de empatía. La decisión cimentó su crecimiento. No podría cambiar el pasado, pero sí podría abordar el futuro con un nuevo prisma. Que alguien podría catalizar por medio de la comprensión. En la noche anterior a la reunión, su corazón palpitaba con ansiedad controlada. A medida que discernía su enfoque, se sintió como un arquero que se concentra en el blanco antes de soltar la flecha. Dejó a un lado sus anotaciones, confiando en que su amor y sinceridad serían suficientes. Se prometió a sí mismo que no se permitiría perder el rumbo, sin importar la respuesta. El día de la reunión, la atmósfera era diferente. Alejandro respiró profundamente, sintiendo la valorización de su preparación. Con cada palabra que pronunciaba, el nerviosismo se iba transformando en una conexión genuina. Habló de sus pasiones, de la necesidad de forjar su propio camino, y cómo una mentalidad más amplia permitiría a su familia evolucionar junto a él. Aquella noche, emuló a los filósofos que tanto le habían influenciado, buscando no solo la verdad para él, sino también para aquellos que lo rodeaban. Las primeras reacciones no fueron fáciles, pero cada objeción se internaba profundamente, como un desafío al que debía responder, no con rebeldía, sino con firmeza. La batalla interna de su padre no se desvanecía, pero Alejandro intentaba abrir un canal de diálogo respetuoso. Las frases que intercambiaron estaban impregnadas de historia y tradición, pero también comenzaban a asomarse destellos de entendimiento. En el fondo, la pregunta que resonaba en la habitación era si ¿la tradición se podría adaptar a nuevas realidades? Con cada palabra, Alejandro estaba forjando su destino, un destino que, si bien incierto, sería uno de su propia creación. Cuando el encuentro finalizó, la tensión se disipó parcialmente, pero aún quedaba un aire de ambigüedad. Alejandro sabía que el camino sería arduo y las tradiciones no cambiarían de la noche a la mañana. Sin embargo, la llama de la esperanza ardía en su interior. Había plantado una semilla que, aunque pequeña, podría florecer con el tiempo. A medida que se despedía de su familia, una nueva pregunta se instaló en su mente. ¿Sería capaz de mantener este equilibrio entre sus deseos y las expectativas familiares mientras continuaba su viaje de autodescubrimiento? La exploración de su propia identidad apenas había comenzado. Las lecciones del estoicismo se demostrarían esenciales. En su interior palpitaba la sensación de que las decisiones cruciales aún estaban por venir, y con ellas el verdadero enfrentamiento que podría definir su vida. El eco del encuentro con su familia resonaba en la mente de Alejandro, quien se encontraba en una encrucijada. Había dado pasos significativos hacia la consolidación de su identidad, pero la luz que iluminaba su camino a veces flaqueaba en medio de la incertidumbre. Con el corazón rebosante de nuevas reflexiones, decidió que para afianzar su crecimiento personal, debería explorar su capacidad para tomar decisiones que reflejan tanto su interior como su entorno. No pasó mucho tiempo antes de que considerara asistir a un seminario sobre estoicismo. Durante semanas había devorado libros y artículos, y esa era su oportunidad de profundizar en su práctica. El día del evento, se sintió como un niño aventurándose a un mundo desconocido. Las palabras de otros buscadores de conocimiento resonaron en un ambiente de curiosidad y apertura. Mientras el orador compartía anécdotas sobre el impacto del estoicismo en su vida, Alejandro fruncía el ceño, reflexionando sobre sus propias experiencias. En un momento, se mencionó la historia de un hombre que, a pesar de las adversidades, había encontrado la fortaleza interna para seguir adelante, una narrativa que tocó fibras sensibles en su ser. Aquella historia lo llevó a cuestionar su propia resiliencia. ¿Podía ver sus desafíos familiares como oportunidades de crecimiento y no como cadenas que lo mantenían anclado? Tras el seminario, Alejandro se unió a un grupo de discusión donde comenzó a compartir sus propios pensamientos y descubrimientos.
En esos intercambios, constató que los dilemas que enfrentaba eran compartidos por otros, lo que le proporcionó un sentido de comunidad y conexión. A través de sus contribuciones, no solo comprendió mejor las enseñanzas estoicas, sino que también empezó a pulir su voz, a afinar su capacidad para expresar lo que realmente deseaba. Sin embargo, la contemplación no estaba exenta de incomodidad. A medida que se adentraba más en su autodescubrimiento, se topaba con la resistencia de su propia historia. Recordó sus años de complacencia, donde había priorizado las expectativas de los demás sobre sus aspiraciones. La culpa de no haber sido sincero consigo mismo se convirtió en un fuerte peso en su pecho. En esos momentos de introspección se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era el diálogo con su padre, sino también el diálogo interno que lo mantenía estancado en viejas creencias. Alejandro entendió que para poder avanzar debía enfrentar no solo las expectativas familiares, sino también la autoexigencia que le había impuesto. Sintió la urgencia de liberar esa versión de sí mismo que siempre había temido mostrar. Todavía había aspectos de su vida que deseaba cambiar, sueños que anhelaba materializar, pero la imagen de su padre desaprobando esos deseos le causaba pánico. Sin embargo, aquella vulnerabilidad también traía consigo una fuerza renovadora. Decidió buscar una nueva meta en su vida profesional. Se inscribió en un curso relacionado con la creación de contenido digital, un canal que le permitiría fusionar su pasión por el estoicismo y el deseo de impactar a otros. Concedió a su mente la libertad de explorar esta nueva faceta, convencido de que podría crear un espacio para compartir no solo sus luchas, sino también sus aprendizajes. Un día, mientras escribía notas para un posible blog, su teléfono sonó. Era un mensaje de su padre. «Necesitamos hablar». Alejandro sintió que el corazón le falló. En esos momentos de vulnerabilidad, lo que había construido se tambaleó. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumado por la ansiedad, recordó las enseñanzas que había absorbido. Se dio cuenta de que el miedo era solo una emoción que podía ser templada. Estaba a punto de entrar en el desafío que definiría su próximo paso, una oportunidad de llevar el diálogo que había comenzado con su familia a un nivel aún más profundo. La pregunta que ahora le ardía en la mente era, ¿sería capaz de integrar todo lo aprendido y mantener su voz genuina en ese diálogo? Había una revelación a la vuelta de la esquina, una confrontación que lo pondría a prueba no solo como hijo, sino como individuo en pleno desarrollo. Alejandro se sentó en el borde de su cama sosteniendo su teléfono con el mensaje de su padre en la pantalla. La necesidad de este encuentro lo llenó de inquietud, pero no podía dejar que el miedo consumiera su determinación. Reflexionó sobre los principios del estoicismo que había absorbido recientemente, la aceptación de lo que no se puede controlar y el enfoque en la reacción ante los eventos externos. Decidió que este diálogo no sería solo un reto familiar, sino un ejercicio de autoconocimiento y autenticidad. A medida que el sol se ocultaba, Alejandro se preparó para el encuentro. Sabía que tenía que ser claro y firme, pero también consciente de sus propias emociones. La idea de ser visto por su padre como alguien débil o erróneo lo había atormentado durante años. Sin embargo, se percató de que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Tomó una respiración profunda, se miró en el espejo y se repitió a sí mismo que tenía el derecho de ser quien era, sin la sombra de la desaprobación paterna. En el lugar acordado, una cafetería de ambiente sobrio, su padre apareció como un fantasma del pasado, con esa mirada crítica que solía definir su relación. Alejandro sintió una punzada de ansiedad, pero se centró en su objetivo, hablar desde su verdad. Al saludarlo, notó en la postura de su padre una mezcla de expectativa y desaprobación, como si cada movimiento estuviera siendo evaluado. Para su sorpresa, lo primero que su padre hizo fue compartir un recuerdo de su infancia, reclamando cómo había anhelado que Alejandro se convirtiera en una versión de él mismo. Aquellas palabras le generaron un torrente de emociones. Era el primer paso hacia la apertura, un reconocimiento de que su padre también llevaba sus propias cargas. Alejandro escuchó con atención, pero también comprendió que este diálogo no solo era sobre su padre, era fundamental que él comenzara a plasmar sus propias experiencias, sus propias decepciones y sus propias aspiraciones. Con un hilo tembloroso en su voz, lanzó su primera afirmación: «Papá, yo también tengo sueños, y desde siempre he sentido que los debí guardar en silencio por tu expectativa».
La reacción de su padre fue inmediata. La pelea interna entre orgullo y miedo se reflejó en su rostro. Alejandro observó cómo luchaba con la idea de que su hijo, ese niño que había imaginado siguiendo sus pasos, podía elegir un camino diferente. Pero el momento no se fue sin una oportunidad de crecimiento. La tensión en el aire era palpable, como si ambos estuvieran en el centro de una tormenta emocional. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro vio que su padre se movía. Había pequeños destellos de reconocimiento. Algunas de sus palabras comenzaban a caer en terreno fértil. Con cada respuesta que daba, la voz de Alejandro se hacía más fuerte y clara. Sin tener una respuesta definitiva, sentía que estaba abriendo una puerta que había sido cerrada por años. Una puerta que llevaba a un diálogo honesto y necesario. El tiempo parecía volar. Cuando se dieron cuenta de que la cafetería comenzaba a vaciarse, Alejandro se sintió un poco más ligero. Habían comenzado a abrir una ventana hacia un entendimiento que siempre había estado oscurecido. Sin embargo, al mismo tiempo, un nudo persistía en su estómago. ¿Sería suficiente este intercambio para continuar su camino hacia la autenticidad como individuo? Al salir, el reloj marcaba ya la noche. Mientras se alejaba por la acera, sintió que todavía existían muchos puntos por resolver entre ellos. Su mente se agolpaba en una tormenta de preguntas. ¿Cómo podría seguir transformando esta relación? ¿Y si todo esto era solo un atisbo de lo que estaba por venir? Se detuvo en seco, su corazón latía con fuerza. La transformación había comenzado, pero el verdadero desafío apenas se presentaba. Finalmente, su teléfono sonó de nuevo. Era un recordatorio de su curso sobre creación de contenido digital. En su interior, una nueva idea brotaba. ¿Y si documentara su experiencia en un blog dedicado a su proceso de autodescubrimiento y reconciliación? El desafío estaba servido. ¿Sería capaz de hacerlo sin caer en la necesidad de aprobación paterna? Esa pregunta resonaba en su mente, abriendo un horizonte de posibilidades inexploradas que lo llevarían a compartir no solo sus luchas, sino su evolución personal. La aventura estaba lejos de concluir. Alejandro se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. La conversación con su padre aún resonaba en su mente, pero estaba decidido a no dejar que esos pensamientos lo atraparan en inseguridades. El sentido de posibilidad que había comenzado a formarse en él durante su encuentro lo impulsaba a seguir adelante. Hoy, su objetivo era claro: escribir la primera entrada de su blog. Mientras se sentaba frente a su computadora, la ansiedad lo asaltó nuevamente. Las palabras no fluían con la facilidad que había imaginado. Se sintió como si se encontrara en un precipicio, dudando entre lanzarse a la aventura o retroceder a la seguridad del silencio. Sin embargo, recordó la vulnerabilidad que había descubierto en su encuentro con su padre. Estaba claro que compartir su historia podría no solo ayudarlo a él, sino también a otros que lidiaban con desafíos similares. Decidió que iba a comenzar desde su infancia. En su primer post, narraría cómo las expectativas ajenas habían moldeado sus vivencias, ahogando sus propios deseos. Utilizó una técnica que había aprendido en su curso: escribir un esbozo primero, dejando fluir todas sus ideas sin juzgarlas. Con cada palabra que tecleaba, más se adentraba en su paisaje emocional, desnudando sus experiencias en un acto de liberación. Pero a medida que su historia se desarrollaba, su mente comenzó a divagar hacia su padre. ¿Cómo reaccionaría ante sus palabras? La idea de que pudiera leerlo lo llenó de susto. La necesidad de aprobación que había sentido toda su vida se manifestaba de nuevo, complicando su proceso de escritura. Con determinación, recordó que su voz era más importante que cualquier reacción. Luchaba, pero no podía permitir que el miedo lo frenara. La autenticidad debía ganar sobre las dudas. Finalmente, terminó su primer borrador. Había plasmado todo lo que llevaba días reflexionando: su deseo de ser auténtico, sus luchas con las expectativas y la búsqueda de su verdadera voz. Un ligero estremecimiento de nervios lo recorrió al presionar publicar. En ese momento sintió una mezcla de ansiedad y liberación. ¿Qué pasaría ahora? La publicación estaba ahí, al alcance de cualquiera, y no había vuelta atrás.
La reacción de la audiencia fue inmediata. Recibió comentarios de apoyo y conexiones inesperadas con personas que habían enfrentado batallas similares. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad estaba creando puentes y no solo abriendo heridas del pasado. Era un verdadero acto de coraje y como efecto colateral le trajo una profunda satisfacción. Cada mensaje que le llegaba le hacía sentir que estaba en el camino correcto y eso alimentaba su deseo de seguir escribiendo. Pero había algo más que empezó a crecer en su interior. Se dio cuenta de que sus miedos no se limitaban solo a su padre. Era un ciclo que había permitido que le dictara su vida por demasiado tiempo. Enfrente de su pantalla, sintió que debía confrontar otros aspectos de su vida que no estaban alineados con su verdad. Mientras organizaba sus pensamientos para el siguiente post, una idea se destacó entre todas ellas: el poder de la decisión y cómo reflejaba quién era realmente. Esto lo llevó a pensar en su trabajo, en cómo había estado cumpliendo con un rol que otros habían creado para él. ¿Estaba él realmente hecho para ese puesto o simplemente era parte de las expectativas que había heredado? Con esa nueva cuestión en mente, comenzó a bosquejar su próximo escrito, consciente de que la exploración de su identidad no terminaría con un solo post. Había descubierto un nuevo aspecto de sí mismo, uno que lo empujaba a recuperar el control de su propia narración. Pero conforme más se adentraba en sus escritos y el crecimiento que estos le estaban brindando, una pregunta inquietante le atravesó la mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser verdaderamente auténtico? Esa inquietud le hacía sentir que su viaje apenas comenzaba, un camino que podía traer no solo entendimiento, sino también confrontaciones con aquellos que se habían opuesto a su verdadero ser en el pasado. El dilema estaba servido. ¿Estaba listo para enfrentar todos los aspectos de su vida que necesitaban ser transformados? Se sentó frente a la pantalla nuevamente, los dedos suspendidos sobre el teclado, sintiendo el peso de la incertidumbre. ¿Era el momento de profundizar en su relación con su padre? Trabajo, un aspecto crucial de su existencia que había ignorado por demasiado tiempo. Había estado atrapado en un ciclo extenuante, rodeado de compromisos que le robaban energía y motivación. Mientras reflexionaba, un pensamiento emergió. Cada decisión que había tomado en su carrera parecía ser una respuesta a lo que otros esperaban de él. La sensación de estar viviendo la historia de alguien más era cada vez más intolerable. A su alrededor, el espacio de trabajo estaba ordenado, pero una nube de confusión se cernía sobre él. El aviso de nuevas notificaciones en su blog lo sacudió. Los mensajes, llenos de agradecimiento y aliento, eran un recordatorio constante de que la vulnerabilidad valía la pena. Algunas de esas historias resonaban con sus propias batallas, y eso le inspiró a dejar de lado el temor. Comenzó a redactar, liberando sus pensamientos en el papel virtual. En ese proceso, se dio cuenta de que debía hablar sobre su trabajo, sobre el lugar en el que había creído encajar sin cuestionar su autenticidad. Ahora, cada reminiscencia de sus días en la oficina despertaba un desasosiego que no podía ignorar. La lucha con sus colegas, siempre buscando la aprobación, había consumido su energía. La voracidad de sus aspiraciones ajenas lo había reducido a un mero espectador de su propia vida. Con esa claridad, se propuso explorar un dilema fundamental: ¿qué realmente buscaba en su carrera? Para ello, consideró lo que le había llevado a elegir ese camino en primer lugar. Recordó cómo, tras terminar la universidad, había sentido la presión de lograr éxito rápidamente. Pero, ¿qué significaba ese éxito? Se dio cuenta de que había seguido un mapa dibujado por otros, sin jamás detenerse a analizar si realmente deseaba ese destino. Las palabras comenzaron a fluir con más facilidad mientras desnudaba sus miedos e inseguridades. Había anhelado la libertad de poder decidir por sí mismo, un privilegio que había rechazado en aras de la comodidad. Recordó conversaciones pasadas con amigos cuando hablaban de sus sueños sin ataduras. ¿Por qué había dejado que la voz interior se ahogara en la rutina y la obligación? Con cada letra, se adentraba más en su autoconocimiento. Comenzó a preguntarse qué pasaría si definiera el éxito en sus propios términos. ¿Podría encontrar satisfacción en un camino que le permitiera ser él mismo, sin las cargas de las expectativas externas? Comenzaba a vislumbrar un camino en el que sus decisiones no fueran un mero eco. Ese proceso no estaba exento de polémica. Alejandro sabía que esta revelación podría generar fricción en su entorno laboral. ¿Qué ocurriría si decidía hacer un cambio drástico? La posibilidad de renunciar a su trabajo actual, o quizás incluso de replantear su rol, lo llenaba de pánico pero, a su vez, de un vigor nuevo. En este instante, la pregunta se tornó urgente. ¿Estaba dispuesto a arriesgar la estabilidad en nombre de la autenticidad? La ansiedad se transformó en emoción cuando presionó publicar en su nuevo post, al que decidió titular "Redefiniendo el éxito", un
Viaje hacia la autenticidad. Más allá de compartir sus reflexiones, era un compromiso consigo mismo, un llamado a la acción. Entonces, como si el universo conspirara a su favor, los mensajes comenzaron a llegar con recomendaciones sobre la mezcla de decisiones arriesgadas y auténticas. En ese momento crucial, sintió que su historia apenas comenzaba a tomar forma. Esa mezcla de acción y reacción lo llevó a considerar nuevas posibilidades, y pronto se cuestionó nuevamente. ¿Qué decisiones concretas estaba preparado para tomar para ser verdaderamente fiel a sí mismo? Esa inquietud lo impulsó a mirar hacia el futuro. Las palabras brotaban con fervor, empujándolo a diseñar un mapa propio. Claro, sus decisiones podrían no ser bien recibidas por quienes lo rodeaban, pero eso era un precio que debía considerar si deseaba alcanzar la auténtica satisfacción. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en esta búsqueda? Con esa pregunta ardiente en su mente, Alejandro comprendió que lo que estaba por venir no sería fácil. Cada paso hacia la auténtica libertad podría desencadenar repercusiones que pondrían a prueba sus valores más profundos. Mientras una nueva entrada se gestaba en su mente, una determinación creciente lo envolvía. Había llegado el momento de elegir su camino, y esta vez sería verdaderamente suyo. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el rincón donde Alejandro se sentaba a escribir. Una señal de que la vida continuaba afuera, ajena a su introspección. Sin embargo, él estaba absorto en su nuevo propósito. Había decidido que su próximo paso debía ser audaz, y mientras absorbía la esencia de lo que deseaba comunicar, la estructura de su blog comenzaba a tomar forma. Las lecciones que había recolectado del estoicismo resonaban en él, y eso lo llevó a preguntarse, ¿qué valor tendría su viaje personal si no podía compartirlo? Se levantó de la silla, dio un par de pasos y se detuvo. Los recuerdos del día anterior pululaban en su mente, las conversaciones con amigos, el intercambio de mensajes en su blog, esa vibrante mezcla de confirmación y desafío que experimentó al pulsar publicar. Reflexionó sobre cómo cada historia compartida podía ser un puerto para otros navegantes perdidos, al igual que él alguna vez lo había estado. La noción de ser un faro de inspiración para otros comenzó a cobrar sentido. El primer paso era claro. Comenzó a esbozar las lecciones que necesitaba destilar en su escritura. Sin embargo, la claridad que había ganado no era una cura para la ansiedad que le producía el futuro. Reflejó sobre qué aspectos del estoicismo lo habían impactado más: el control sobre sus reacciones, la aceptación del sufrimiento y la búsqueda de la virtud como una premisa vital. ¿Podría él aplicar esos principios para redefinir su carrera y encontrar su camino? Mientras escribía, las palabras se transformaban. Comenzó a cuestionarse qué áreas eran susceptibles de cambio en su vida profesional. El miedo a dejar atrás lo familiar lo mantenía atado. Imaginar cómo su entorno reaccionaría ante una decisión radical como renunciar o modificar su puesto lo llenaba de inquietud. La dualidad entre el deseo de autenticidad y el temor a las reacciones externas se apoderó de su mente como el eco de un tambor que lo empujaba hacia adelante. Con la mente agitada por estas reflexiones, decidió no dejar que la indecisión lo paralizara. Compuso un plan. Primero, se enfocaría en su blog. Quería que no solo fuera un espacio para sus pensamientos, sino un refugio para quienes, como él, deseaban explorar su propia identidad. Adicionalmente, revisaría sus proyectos actuales en el trabajo y contemplaría a aquellos que conectaban con sus aspiraciones reales, incluso si eso significaba enfrentarse a sus superiores con sus verdaderos deseos. Transcurrieron las horas, y con cada palabra que escribía, su confianza crecía. El gesto de dar forma a sus pensamientos se sentía liberador. Ya no era un espectador pasivo en su vida. En lugar de eso, comenzó a diseñar un camino que no solo serviría para él, sino que podría propagar un mensaje más universal. Al mismo tiempo, experimentó la necesidad de poner a prueba sus ideas en el mundo real. Así como se había expuesto ante sus lectores al compartir sus inseguridades, ahora debía buscar las reacciones del entorno laboral y ver cómo encajaba su nueva visión. Antes de que pudiera adecuar su lanzamiento, el estruendo de un mensaje en su teléfono lo interrumpió. Era una invitación para una reunión de equipo, y sentía la presión de las expectativas a su alrededor incrementarse.
Era el momento de enfrentar a sus compañeros y expresar ese deseo de autenticidad que había cultivado. Lo que había comenzado como un ejercicio de introspección podría convertirse en un acto de valentía. Cada segundo se sentía pesado mientras preparaba su intervención, pero había un renovado sentido de propósito empujándolo hacia adelante. No podía dar marcha atrás. La decisión de ser fiel a sí mismo lo acompañaría a cada paso. En el fondo, sabía que cada palabra que pronunciara podría poner en juego su posición laboral, pero esa era la esencia de la autenticidad. La reunión lo aguarda, y con ella la oportunidad de desafiar la narrativa de su vida. Determinado, Alejandro se dispuso a llevar sus pensamientos al terreno de la acción, sin saber que lo que estaba en juego sería mucho más que su trabajo. Mientras su corazón latía con fuerza, la pregunta emergía una vez más. ¿Estaba listo para arriesgarlo todo? En ese instante sintió que su búsqueda apenas comenzaba. La reunión comenzó con un aire tenso. Alejandro se sentó rodeado de sus compañeros, sintiendo cómo las expectativas pesaban sobre sus hombros. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, una llamarada de confianza comenzó a arder en su interior. Sabía que esta era su oportunidad para ser auténtico, para colocar sus deseos y aspiraciones en la mesa, por lo que se decidió a abrirse ante todos ellos. Cuando llegó su turno de hablar, respiró hondo y se sintió presente en el instante. Las palabras que había ensayado en su mente se mezclaron con la sabiduría del estoicismo que había ido incorporando. «Hoy no estoy aquí solo para hablar de números o proyectos», comenzó. «Quiero compartir una perspectiva diferente sobre lo que significa trabajar juntos en este equipo y el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción de nuestro propio camino profesional». Fue como si una cortina se levantara. La tensión comenzó a disiparse mientras compartía cómo había sentido el peso de las expectativas, cómo había luchado entre ser el hijo de don Manuel y encontrar su propia voz. Sus compañeros intercambiaron miradas de apoyo, algunos asintiendo, otros incluso sonriendo, como si ellos también compartieran una lucha similar. Alejandro se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había mostrado creaba un espacio donde la autenticidad podía florecer. Con cada palabra, a medida que se desnudaba emocionalmente, fue sintiendo cómo se deshacía del miedo que había llevado consigo durante tanto tiempo. Habló de su deseo de redefinir lo que el éxito significaba para él y cómo eso podía abrir nuevas posibilidades dentro del equipo. Quería que cada uno de ellos se sintiera libre para explorar sus propias ambiciones, sin miedo al juicio o a la desaprobación. Al finalizar su presentación, el alivio lo invadió. Había hecho lo que verdaderamente deseaba, hablar desde el corazón. Aunque el silencio inicial fue abrumador, rápidamente varios compañeros comenzaron a compartir sus propias historias, revelando tensiones similares en sus trayectorias profesionales. El diálogo se transformó en una profunda conexión, y juntos comenzaron a vislumbrar un futuro donde cada uno pudiera ser auténtico en su trabajo. Esa reunión marcó un punto de inflexión, no solo porque había lanzado su voz al mundo laboral, sino porque había resultado ser un catalizador de cambio. La atmósfera en la oficina se transformó. Se comenzaron a implementar pequeños cambios que fomentaban la apertura y la creatividad, y Alejandro se sintió parte de una comunidad donde todos estaban dispuestos a abrazar sus sueños y aspiraciones. Con el paso del tiempo, su propia percepción sobre el éxito fue evolucionando. Cada paso en su carrera se volvió un reflejo más puro de su deseo de ser un agente del cambio, no solo para sí mismo, sino también para los demás que lo rodeaban. Su relación con su padre también comenzó a transformarse. Alejandro decidió compartir cómo su jornada de autodescubrimiento había impactado su vida. Con cautela, se sentó nuevamente con él, esta vez en un marco más relajado. «Papá», comenzó, «he tomado la decisión de seguir mi camino. No quiero que eso signifique renunciar a ti o a nuestra historia familiar, sino simplemente crear mi propia narrativa dentro de ella». Para su sorpresa, don Manuel mostró más apertura. Le habló de sus propios sueños que había dejado de lado y de cómo siempre había querido que Alejandro tuviera la oportunidad de hacer lo que realmente amaba. Reconocer sus propias limitaciones permitió a don Manuel dar un paso hacia el entendimiento, estableciendo un nuevo fundamento de respeto entre ellos.
Alejandro sintió que el estruendo de su búsqueda de autenticidad había alcanzado un nivel de resolución que parecía inalcanzable antes. Las lecciones del estoicismo no solo le brindaron paz interior, sino que también le enseñaron a enfrentarse a las adversidades con sabiduría y fortaleza. Había logrado equilibrar sus deseos con las expectativas de su familia, y esa simbiosis le trajo una satisfacción profunda. Con cada paso, la vida de Alejandro se reescribía ante sus ojos. Su trabajo reflejaba ahora su identidad, y sus relaciones, tanto familiares como laborales, florecieron en un aire de respeto mutuo. El camino hacia el autodescubrimiento se presentaba ante él, repleto de oportunidades que anhelaba explorar. Finalmente, el viaje estaba lejos de terminar, pero Alejandro se sintió agradecido por el proceso. Había logrado enfrentarse a sus miedos y construir una vida que resonaba con su verdadero yo. La libertad de elegir su destino lo acercó aún más a su auténtica esencia, un viaje que, aunque lleno de desafíos, lo había llevado a una profunda realización personal. Ahora, Alejandro te pregunta, ¿estás listo tú también para tomar el control de tu propia historia y abrazar el viaje hacia la autenticidad? Es tu momento de actuar. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias emotivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.